¿Sabías que una persona de baja vibración puede drenarte hasta el 80% de tu energía en menos de 15 minutos de interacción? Y en este momento podrías estar rodeado de más de una. Y lo peor es que la mayoría de las veces ni siquiera te das cuenta cuando eso está sucediendo. Pueden ser compañeros de trabajo, puede ser pareja, familiares o incluso alguien cercano a ti. Y en este video voy a revelarte las señales ocultas que nadie te ha contado sobre las personas de baja vibración. Y más importante aún, las técnicas exactas para proteger tu campo energético. Así que lo que vas a descubrir a continuación cambiará para siempre la forma en que te vas a relacionar con los demás, desde ahora en adelante. Mi nombre es Gonzalo Barrera y antes de continuar necesito que entiendas algo crucial. Todos, absolutamente todos, hemos estado en ambos lados de esta situación. Sí, incluso tú y yo hemos sido una persona de baja vibración en algún momento de nuestras vidas. Porque estar en baja vibración es algo que todos experimentamos. Imagínate que nos encontramos en este estado cuando estamos enojados, tristes, desesperados o incluso simplemente agotados. Sin embargo, hay que entender que esto no nos hace malos ni débiles, solo humanos, ya que las emociones o sentimientos negativos forman parte de nuestra experiencia, pero no deben definirnos. Así que la clave está en reconocer cuando estamos en ese estado y aprender a salir de él. Mira, a lo largo de estos años he trabajado con personas que, como tú, buscan sanar, evolucionar y elevar su vibración. Y te aseguro que con conciencia, esfuerzo y compromiso es posible transformar nuestras vidas. Todos tenemos el potencial de superar esos momentos y elevar nuestra energía hacia una vida más plena y consciente. Así que la diferencia real está en ser conscientes de ello y aprender a manejarlo. Que por si no lo sabías, cada día nos cruzamos con diferentes tipos de energías y algunas nos nutren y otras nos drenan. Pero pocas personas saben identificar esta diferencia hasta que ya es demasiado tarde. Así que esta información es especialmente importante en un mundo donde las interacciones energéticas son cada vez más intensas. Con el aumento del estrés, la ansiedad, la negatividad social, aprender a protegernos energéticamente ya no es un lujo, es una necesidad vital para tu bienestar. Y es que la mayoría de las personas viven sin ser conscientes de este intercambio energético constante. Es como vivir en una casa con todas las ventanas y puertas abiertas, permitiendo que cualquier energía entre y salga. En el mundo actual es como caminar bajo la lluvia sin un paraguas y un impermeable, completamente expuesta a lo que te rodea. Pero la primera señal que te voy a decir, y quizás es la más evidente, es el agotamiento repentino. Ya que no es coincidencia que después de estar con ciertas personas te sientas como si hubieras corrido un maratón, aunque solo hayas tenido una simple conversación. Inclusive esto puede pasar hasta por teléfono, y ahí tu cuerpo te está tratando de decir algo, y es el momento que aprendes a escucharlo. Porque fíjate en esto, imagínate que estás en una reunión familiar o con amigos, todo va bien hasta que llega esa persona y ya sabes de quién estoy hablando. De repente el ambiente cambia. La conversación que antes fluía perfecto, ahora se estanca, se vuelve pesada y empiezas a sentir una presión en el pecho o un nudo en el estómago. Estos son simples síntomas físicos, son tus sensores energéticos naturales activándose. La segunda señal aparece en tu estado de ánimo, porque te ha pasado que llegas a tu casa después de haber hablado con alguien y de repente te encuentras pensando en cosas negativas de forma repentina. O quizás empiezas a dudar de aquellas decisiones que antes tenías muy claras, y esto no es casualidad. Lo más importante es que estos efectos pueden durar horas o incluso días si no sabes cómo manejarlos. Es como si aquella persona hubiera dejado una huella en ti, una huella energética, una especie de residuo que sigue afectándote mucho después de la interacción que tuvieron. Así que me puse a investigar más sobre este tema y descubrí algo verdaderamente interesante. Y es que existen diferentes tipos de personas de baja vibración y cada una afecta de manera distinta. Pero es vital que aprendas a identificarlas para protegerte adecuadamente. En primer lugar tenemos al drenador inconsciente. Esta persona no tiene una mala intención. De hecho suele ser alguien cercano a ti. Puede ser un amigo que siempre está en crisis o ese familiar que constantemente se queja por todo. No son malas personas, simplemente están atrapados en un ciclo de negatividad del que no son conscientes. Por ejemplo, te puede pasar que tienes esa tía que cada vez que la vas a visitar pasa horas hablando de sus problemas y después de estar con ella te sientes súper agotado y con un peso inexplicable. Ella no está tratando de drenarte, pero su patrón constante de negatividad actúa como un agujero negro energético. Luego está el manipulador energético. Este es más sutil y peligroso porque son personas que han aprendido a usar la energía de otros para su beneficio. Así que pueden parecer carismáticos al principio, pero después de interactuar con ellos te sientes confundido o agotado. Y eso sí, son expertos en hacer que dudes de tu propia intuición. Imagínate ese compañero de trabajo que siempre parece estar de buen humor, pero que sutilmente siembra dudas en tus capacidades.
siempre lo vas a ver haciendo eso. Te hace pequeños comentarios que parecen inofensivos, pero se quedan dando vueltas en tu mente durante días. Y finalmente encontramos al vampiro emocional consciente. Y estos son los más peligrosos, porque saben exactamente lo que están haciendo. Y has desarrollado técnicas sofisticadas para alimentarse de la energía de otros. Así que pueden usar la culpa, el miedo e incluso el amor para mantener a sus donantes energéticos cerca. Es como esa expareja que siempre sabe cuándo contactarte, justo cuando estás empezando a sentirte bien. Saben exactamente qué decirte para engancharte emocionalmente. Y después de cada interacción te sientes completamente drenada o confundida. Coméntame aquí abajo si te ha pasado alguna de estas situaciones en tu vida. Pero aquí viene la parte más importante, que es lo que te mencioné en un principio. Todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas en una vibración baja. La diferencia está en la conciencia y la intención. Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, es natural que nuestra energía baje. Y lo crucial aquí es reconocerlo y también hacer algo al respecto. Y es aquí cuando quiero contarte una historia que nos deja una gran lección de cómo saber manejar estas situaciones. Se dice que Buda viajaba con sus discípulos compartiendo sus enseñanzas cuando en un pueblo alguien se le acercó y lo insultó profundamente. A pesar de las palabras hirientes, Buda permaneció completamente en calma y siguió su camino hasta llegar al templo. Sorprendidos los discípulos, uno de sus discípulos le pregunta por qué no reaccionaba. Y Buda le respondió con una pregunta. Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo?, le dice Buda. Y el discípulo le contesta, ¿del que lo intentó dar? Exactamente, dijo Buda. Yo no acepto los insultos, por lo tanto, permanecen con quien los dio. Esta sencilla pero poderosa lección nos recuerda que no tenemos que por qué aceptar la energía negativa que otros pretenden proyectar hacia nosotros. Podemos simplemente elegir no tomar ese regalo y dejar que permanezca con quien lo ofreció. Así que al igual que Buda, tú también puedes aprender a no aceptar la energía baja de los demás. Y para lograrlo voy a enseñarte una técnica práctica que te ayudará a detectar y a manejar estas situaciones de manera efectiva, la que he llamado la técnica del radar interior. Así como un radar que detecta objetos antes que sean visibles, tu cuerpo tiene la capacidad natural de detectar energías antes de que te afecten completamente. Y fíjate bien, esta técnica se basa en 3 niveles de detección, cada uno más sutil que el anterior. Es como tener un sistema de alerta temprana personalizado. Así que te pido poner atención bien a esto. En el primer nivel son las sensaciones físicas. Recuerda que tu cuerpo es el primer radar, así que cuando estés con alguien presta atención a las señales. Presión en el pecho, tensión en los hombros, nudo en el estómago o incluso bostezos repentinos, aunque esto último yo diría que a veces se representa cuando hay algo que te cuenten y no te interesa del todo. Y estas no son casualidades, son tu radar físico activándose. Por ejemplo, si notas que cada vez que hablas con cierta persona, tu cuerpo se tensa automáticamente, no es una coincidencia. Tu cuerpo está tratando de decirte algo importante sobre esa interacción. El segundo nivel son las emociones inmediatas. Sientes ansiedad repentina, irritabilidad sin razón aparente, una tristeza que no estaba ahí antes. Tu radar emocional está captando toda la frecuencia energética de esa persona. Es como tener un medidor de energía interno que te muestra exactamente cómo te está afectando cada interacción. La clave está en aprender a confiar en estas señales emocionales inmediatas. El tercer nivel quizás es el más sutil, pero igualmente importante. Son los pensamientos intrusivos. Si de repente empiezas a dudar de ti mismo o surgen pensamientos que no son típicos de ti, tu radar mental está detectando una interferencia energética. Y este último nivel es particularmente importante porque muchas veces confundimos estos pensamientos como propios, cuando en realidad son el resultado de una interferencia energética externa. Así que sabiendo esto, permíteme mostrarte cómo usar este radar interior en situaciones reales. Ok, antes de cualquier interacción, tómate 3 segundos, ¿sí? 3 segundos. Hace un escaneo rápido de cómo te sientes en ese momento. Esta será tu línea base, tu punto de referencia. Es como tomar una fotografía de tu estado anímico actual. Y pregúntate, ¿cómo está tu respiración? ¿Hay tensión en alguna parte de tu cuerpo? ¿Cuál es tu estado emocional en este momento? Este chequeo rápido te dará un punto de comparación para lo que viene después. Porque durante la interacción, tu radar empezará a enviar señales. Por ejemplo, mientras hablas con alguien, podrías notar que tus hombros se tensan automáticamente o que tu respiración se vuelve más superficial. Ese es tu radar físico alertándote. Y lo fascinante es que esta técnica se vuelve más precisa con la práctica. Es como afinar una antena. Con el tiempo serás capaz de detectar las energías bajas incluso antes de presentarte con esa persona. Pero aquí viene lo más importante. No se trata de juzgar o evitar a las personas, sino de aprender a protegerte mientras mantienes esa compasión. Déjame darte un ejemplo. Una de mis alumnas utilizó esta técnica y me decía que en cada reunión que tenía en su trabajo terminaba cansadísima. Pero esto le pasaba específicamente con un compañero de trabajo.
Al aplicar el radar interior se dio cuenta que estaba siendo drenada totalmente. Y específicamente cuando ese compañero de trabajo le empezaba a contar los problemas que tenía en su vida personal. Pero lo interesante de esto es que una vez que ella identificó ese patrón, pudo implementar una técnica de protección específica para esas situaciones. No necesitó cambiar de trabajo ni confrontar a su compañero. Simplemente aprendió a mantener sus límites energéticos. Ya que la verdadera clave está en aprender a poner límites energéticos. Es como tener un escudo invisible que no bloquea completamente a los demás, sino que filtra lo que permites que te afecte. Así que ojo con esto, la primera línea de defensa es tu respiración consciente. Esto me refiero a que cuando tu radar interior comienza a detectar una energía baja, comienza a respirar profundamente, ya que no es coincidencia que todas las tradiciones espirituales hablen sobre el poder de la respiración, ya que es tu ancla energética natural. La segunda herramienta es lo que yo llamo el observador consciente. Y aquí me refiero a que en vez de fusionarte emocionalmente con la energía baja del otro, mantén una parte de tu conciencia como observador. Imagínate que estás viendo esta interacción desde arriba. Esto crea una instancia energética natural, sin la necesidad de ser cortante o grosero. Y aquí viene algo que pocos saben. Las personas de baja vibración suelen buscar reacciones emocionales. Es como si necesitaran ese drama energético para seguir alimentándose. Cuando mantienes tu posición de observador, naturalmente deja de ser un objetivo atractivo para ese tipo de drenaje energético. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. Y es por eso que creé este video, donde te revelaré los 4 pasos fundamentales para proteger tu energía y no quedarte sin ella nunca más. Así que nos vemos ahí. Un abrazo.